superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. En la Universidad Continental estamos comprometidos con la educación superior en el Perú. De acuerdo al reciente ranking publicado por la revista América Economía, nos ubicamos entre las 7 mejores universidades privadas del país. Además, somos la universidad más joven entre las que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo. Obtuvimos el 100% del puntaje en las categorías Acreditación e Inclusión. La calidad de nuestros programas académicos es reconocida en el Perú y el extranjero. Así lo demuestran las últimas acreditaciones obtenidas. Estos resultados evidencian nuestro compromiso en la formación de profesionales preparados para enfrentar los desafíos de su entorno y del mundo. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. Muy buenos días y bienvenidos a la quinta edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Mi nombre es Miriam Espichán, soy analista de contenidos y el día de hoy me acompaña David Zamora, coordinador de nuestra maestría en tributación, con quien conversaremos acerca del impuesto a la renta en las inversiones en el extranjero. Bienvenido, David. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y un cordial saludo a todos los que nos están siguiendo en la página de Facebook de la universidad. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio y quedo a la disposición de tus preguntas, Miriam. Igualmente, encantados de tenerte con nosotros el día de hoy. Invito a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook que por favor dejen sus comentarios
o sus consultas en los comentarios, que las iremos respondiendo a lo largo de esta sesión. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que, debido quizás a la coyuntura que se está viviendo, el escenario político y a la instabilidad que está experimentando el país, está suscitando cada vez más interés dentro de los peruanos. El poder invertir en el extranjero. Y en ese sentido surgen algunas dudas respecto a qué efectos tributarios tienen ese tipo de inversiones. ¿Qué nos podrías contar al respecto, David? ¿Los peruanos que invierten en el extranjero tienen que pagar tributos? Gracias por la pregunta. Miren, es una pregunta muy importante y muy actual. Hoy en día hemos visto venimos experimentando lamentablemente una crisis política, una crisis económica, no solamente por las situaciones internas, sino por factores externos como la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero desde que empezó este gobierno, muchas personas temerosas de las políticas públicas que se pudieran implementar, porque ya han experimentado en el pasado situaciones de expropiación, ¿no? Intervenciones en los bancos y ese tipo de situaciones negativas para una economía, han preferido o han optado por proteger su patrimonio colocándolo fuera del Perú, ¿no? En jurisdicciones donde seguramente hay una estabilidad jurídica y económica que puede ser más atractivo para una persona que busca proteger su patrimonio. Y es verdad, hemos visto en las noticias que el año pasado, ni bien se terminó el proceso electoral, salieron del Perú aproximadamente 14.000 millones de dólares de personas que han decidido sacar su dinero para colocarlo fuera del Perú. Estamos hablando de una cantidad muy importante que probablemente no va a retornar y que en un contexto ordinario hubiera sido invertido acá. Y salta una pregunta muy natural, muy importante, es que si es que he colocado mi capital fuera del Perú, ¿debo o no debo pagar impuestos acá en nuestro país, ¿no? Porque obviamente ese capital uno no lo busca solamente resguardar, busca rentabilizarlo para que en el tiempo este crezca y pueda redituar a su inversionista ganancias que le permitan invertir en otras cosas, subsistir, qué sé yo. Entonces, estas ganancias que se generan en el exterior para una persona que vive en el Perú, te cuento que sí están grabadas con el impuesto a la renta peruano, por una regla muy importante. Nuestra legislación tributaria señala que las personas que somos residentes en el Perú, que vivimos en el Perú, y hay una regla especial para determinar la residencia, estamos obligados a tributar tanto por nuestras rentas que obtenemos en el Perú, que se llaman rentas de fuente peruana, por trabajo, por inversiones en el capital, así como rentas obtenidas en el extranjero, denominadas en el argot tributario académico rentas de fuente mundial o de fuente extranjera, ¿no? Esto aplica solamente a los residentes, ya que los que no somos residentes o los que no son residentes en el Perú solamente tributan por las rentas de fuente peruana. Entonces, yendo al grano de tu pregunta, sí, si somos residentes en Perú y obtenemos ganancias en el extranjero, esas ganancias deben tributar en nuestro país. Aquí me voy a detener un poquito para explicar cómo se calcula o cómo se determina esta base de cálculo del impuesto. Nosotros, las personas naturales, estamos sujetos a tributar por dos tipos de ganancias. Las que provienen del capital, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casa y la alquilamos, es una renta de capital, o por nuestro trabajo, ¿no? Tributamos por servicios prestados de manera independiente, le hace recibo por honorarios, o de manera dependiente, le hace que estamos en una planilla de una empresa. Pero ambos tipos de rentas no tributan igual. Las rentas del capital solamente tributan con una tasa del 5%, ¿no? Es una tasa que es barata en términos para decirlo de alguna manera, porque son rentas que provienen de excedentes, ¿no? Gente que ha de repente ahorrado su dinero y lo ha decidido invertir, ¿no? Entonces son rentas que con el ánimo de incentivar el ahorro y la inversión están grabadas con 5%. Y las rentas del trabajo, las rentas que provienen de recibos por honorarios o estando en planilla, sí están grabadas con unas tasas un poquito más altas. Van desde el 8% hasta el 30% según las escalas, ¿no? Este tipo de gravamen se llama escala progresiva acumulativa, o sea, es progresivo el impuesto para que tributen más los que ganan más, ¿no? ¿Qué pasa con las rentas de fuente extranjera y por qué expliqué esto? Porque las rentas de fuente extranjera se tienen que sumar a la renta del trabajo, a la renta neta del trabajo. Entonces, estas rentas del extranjero van a quedar expuestas en términos de impuestos a tasas progresivas y acumulativas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un sueldo y pago 21 o 13% de impuesto a la renta, según la escala que me toca,
Si le sumo mis rentas de fuente extranjera, posiblemente voy a tributar un poquito más, ¿no? Entonces es más o menos como lo que hay que tener en cuenta si es que vamos a invertir en el extranjero. Hay excepciones a esta regla, ojo, ¿no? No todas las rentas que se obtienen en el extranjero se deben sumar a la renta neta del trabajo. ¿Cuáles son estas excepciones? Las rentas que provienen de valores que están registrados en el Registro Público de Mercado de Valores de Perú y las operaciones se transan en la rueda de bolsa. Imagínate que yo compro acciones, no sé, de Google, de Facebook, y si estas acciones estuvieran anotadas y registradas en el Perú, esas rentas, por más que sean de fuente extranjera, se van a considerar rentas de la segunda categoría como si fueran rentas de capital y van a estar grabadas con una tasa del 6.25%. Lo que pasa es que en realidad la tasa a la renta de capital es 6.25% con un descuento de 10% que hace que efectivamente sean 5. Pero estas rentas de fuente extranjera que provienen de valores inscritos en el Perú no tienen este descuento del 20%, por eso es que, por eso es que pagan 6.25%. Hay una excepción adicional, que si estos valores provienen de países que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, le hace Colombia, Bolivia, Ecuador, bueno, Perú, si provienen de esos otros países, esas ganancias no tributan en nuestro país por aplicación de este convenio para evitar la doble imposición. Entonces, espero haber abordado en estos pocos minutos cómo funciona la tributación de las inversiones en el extranjero. No sé si tienes otra pregunta al respecto o nuestros participantes o quienes nos acompañan tienen otra pregunta sobre el particular. Sí, bueno, habiendo ya abordado que efectivamente generan tributos y cómo es que se calculan estos, quisiera saber si es que las entidades financieras mediante las cuales se realizan este tipo de transacciones o inversiones están obligadas a reportar a la administración tributaria, en este caso SUNAT, estos movimientos, ¿no? Muy buena pregunta. Y es un poco espinosa porque hace poco tiempo, ya desde el año pasado se anunció que SUNAT iba a tener acceso al secreto bancario de los ciudadanos. Fue muy cuestionada esta disposición porque se decía que el secreto bancario es un derecho de la intimidad de las personas que no puede ser vulnerado y además la Constitución lo dice así. Solamente se puede levantar el secreto bancario a pedido de un juez. O sea, un juez, o sea, tiene que haber un proceso judicial para que un juez ordene que se levante el secreto bancario de una persona o si así lo dispone una comisión investigadora del Congreso. No obstante, te cuento un poco y que para que todos nos escuchen, el Perú desde hace mucho tiempo atrás viene trabajando para poder formar parte de la OECD, ¿no? Esta organización internacional que te pone ciertos filtros para poder acceder y entre ellos estaba que haya una apertura de las personas hacia las administraciones tributarias para poder combatir la ilusión, para poder combatir los desbalances patrimoniales que no tributan, ¿no? Entonces, se planteó de que los países, esto es una norma estándar, no solamente es una invención peruana, tengan un mecanismo de reporting o de información entre las instituciones financieras y las administraciones tributarias para que estas últimas puedan tener herramientas adicionales para combatir la ilusión. ¿Qué pasaba y por qué fue cuestionado? Porque mira lo que dice la Constitución, ¿no? Oye, nadie puede acceder al secreto bancario si no lo ordena un juez o una comisión investigadora. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en casos parecidos a esto que estamos conversando, sobre todo en el tema del ITF, dijo que el secreto bancario no es un derecho irrestricto, pétreo, que no se pueda modular. El secreto bancario efectivamente tiene que ver con la intimidad y con la seguridad de las personas, pero en aras de un fin superior, sí es posible, obviamente, manteniendo las garantías del caso, de que este secreto bancario, voy a decirlo así, entre comillas, bien administrado, pueda regularse específicamente para casos como este de la SUNAT, ¿no? Que tiene un fin superior, que es luchar contra la ilusión. Entonces ya es responsabilidad de la administración tributaria poder cautelar esta información, no divulgarla, porque nadie quiere saber, pues, que Miriam, que tiene muchos millones de dólares, sepa, no te vayan a robar en la esquina, ¿no? Entonces eso es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos protocolos de seguridad que la administración tuvo que cumplir para que la OECD diga el go y sea posible que hoy en día se haya dicho que la administración tributaria tenga acceso, entre comillas, al secreto bancario. Ahora, ¿cómo es este acceso? No es irrestricto, no es que el SUNAT agarra, entra a tu cuenta y puede ver, no.
son los bancos, como tú bien has señalado, los que tienen que reportar, también con ciertas medidas de seguridad, solamente aquellos saldos de personas que superen los 50.000 soles. O sea, si tienes 10.000 soles no te van a reportar a la SUNAT. Si tienes 49.999.99, tampoco. Si tienes 50.000 soles, sí te reportan a la SUNAT. Ahora, ¿para qué te reportan a la SUNAT? O sea, y SUNAT obviamente tiene que recibir esa información y también protegerla. Para que SUNAT pueda comparar qué has declarado tú en el año como rentas grabadas, cómo has movido tu dinero a través del banco, eso lo puedes saber a través del ITF, y ver si estos saldos que son reportados por los bancos genera una suerte de desbalance. Es decir, se supone que la información para la SUNAT, toda la información que recibe debe cuadrar, ¿no? David Zamora obtuvo ciertos ingresos, tributó y esa plata la tiene en su cuenta, entonces no pasa nada, este señor está cumpliendo. Pero imagínate que, no sé, vamos a decir un nombre, Pepito Pérez, declara poquitos impuestos y tiene un montón de plata en su cuenta, ¿no? Qué raro, esto hay un desbalance y le vamos a preguntar a Pepito Pérez de dónde es esa plata, porque puede provenir de rentas que no declaró, o que puede ser un préstamo, puede ser una herencia que no tributa, o que vendió algo que tampoco genera impuesto. Entonces, ahí la SUNAT te va a preguntar y te va a decir, oye, ¿de dónde sacaste tanta plata? Entonces, tú tendrás que guardar y conservar toda la documentación que justifique por qué ese dinero que no lo declaraste no paga impuestos. Y si sí debió pagar impuestos, te van a dar la oportunidad de regularizar y presentar tu declaración jurada y pagar tu impuesto de la renta. Muy interesante lo que nos comentas y el público también está encontrando todas tus respuestas súper interesantes. Incluso ya llegaron algunas preguntas que quisiera compartir contigo. En este caso, Claro. Beder Cruz nos consulta. Dice, cuando yo decido comprar bienes como vehículos para traer de China a Japón, ¿cómo es el tributo o costo para esa transacción del vehículo? ¿Y qué impuesto se debe pagar por dicho bien comprado en otro país? Creo que esto más que inversiones es temas de importación, ¿verdad? Pero ¿nos podrías Sí. comentar algo al respecto? Sí, claro, claro que sí. A ver, primero que nada, si uno importa carros desde el exterior, China, de donde sea, es porque quiere hacerlo como negocio, ¿verdad? O sea, no es David que, pucha, ya quiero cambiar de carro, lo voy a vender para comprarme otro, no. Entiendo la pregunta, es una persona que importa vehículos para venderlos en el Perú. Entonces ahí, a ver, yo lo que sugiero es que constituyes una empresa para que protejas tu patrimonio personal. Si lo haces como persona natural, con negocio, si metes la pata en el negocio, tu patrimonio personal va a responder como garantía de cualquier cosa que pudiera suceder. Ahora, si importas vehículos, tienes que pagar aranceles al momento de importarlo, que son los tributos aduaneros, y obviamente lo que tú le has pagado a tu proveedor extranjero es un costo para ti. Cuando tú vendas ese carro, vas a venderlo haciendo una ganancia, obviamente, le vas a sumar un poquito más al precio para que tú rentabilices. Esa ganancia es una renta que debe pagar el impuesto a la renta, pero como empresa, 29,5% sobre esa utilidad, ¿correcto? Y obviamente la venta de vehículo también está grabada con el IGB y hoy en día con el selectivo del consumo, dependiendo del tipo de vehículo que sea, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Esta vez es Víctor Puemape, que nos consulta más o menos si tenemos un rango de a cuánto ascienden estos impuestos respecto a la recaudación de nuestro país. O sea, por ejemplo, el impuesto que mayor recaudación genera es el impuesto general a las ventas, ¿no? En promedio recaudas unos 20.000 millones de soles al año más o menos en impuestos y eso tiene que, bueno, destinarse al presupuesto nacional. Y aprovecho la pregunta porque hoy en día, con toda esta coyuntura, ¿qué está pasando, no? Principalmente hemos visto, estamos experimentando que los precios están incrementando significativamente producto porque estos costos, en el ejemplo de Ever, ¿no? Que va a traer carros, cuesta traer un carro, no solamente es el carrito, hay que traerlo en un barco seguramente, y ese barco también cuesta. Y ese barco para que se mueva también tiene que meterle gasolina. Entonces, ¿no? Entonces ya te imaginas que todos esos costos han ido subiendo. En el Perú se importan muchas cosas de la canasta básica, el maíz, por ejemplo, que comen los pollos. Y hemos visto que el pollo se ha incrementado. ¿Por qué? Porque el maíz que comen está más caro. Entonces, yo no voy a comprar maíz a 100 soles para vender mi pollo en 15 soles, ¿no? O sea, tiene que haber cierta ganancia también y esos sobrecostos se termina trasladando a la gente que paga. Que se ha dicho y que tiene que ver con la pregunta de nuestro amigo, es que, oye, estos bienes, muchos de los bienes de la canasta básica están grabados con el IGB.
Entonces, el presidente ha dicho, vamos a eliminar el IGB de algunos productos de la canasta básica. Me parece una medida buena, porque al principio sí va a generar una reducción de los costos, porque claro, ya no va a haber un 18% que se paga por estos productos. Sin embargo, no nos olvidemos que lo que fija el precio final no son los impuestos necesariamente. ¿Qué cosa fija el precio de una cosa? Lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por esa cosa. Di tú, no sé, mira, te gusta la Coca-Cola. Ya, imagínate que cuesta 2 soles, pero mañana te dicen que cuesta 2 soles 50. Perdón, te dicen que cuesta 2 soles 50. Entonces, pucha, ya, pues 50 céntimos más, sí, sí puedo pagar 2 soles 50, ¿no? 2 soles 80, sí, sí puedo pagar. Entonces, va a haber un momento en que tú vas a seguir pagando porque estás dispuesto a pagar por ese producto. Entonces, y no va a importar mucho el impuesto, lo que va a importar es cuánto es esta oferta y demanda, o sea, la ley de la oferta y la demanda. Entonces, al primer momento que tú le quites el IGB a un producto, sí, en teoría debería costar menos al consumidor final, pero en el tiempo, la ley de la oferta y la demanda puede hacer que ese precio escale al precio final que siempre tenía. ¿Qué va a pasar? El empresario que ha vendido ese producto seguramente va a ganar un poquito más porque como tú estabas dispuesto a pagar 2 soles 50 y ya él no tiene que pagar IGB, ese 18% puede quedar en su favor, ¿no? Entonces, estas medidas de quitar el IGB, vamos a bajar puntos al IGB, tienen que ser medidas con mucho cuidado, sobre todo en la coyuntura porque pierdes recaudación, ¿no es cierto? Pierdes recaudación, la puedes recuperar en el impuesto a la renta, porque si hay mayor renta para el empresario, ese señor tiene que pagar más impuesto a la renta. Pero igual no se recupera al 100%. Entonces, ¿y qué pasa? Hemos hablado de que este dinero que se obtiene producto de la recaudación se destina a cosas que todo el mundo necesita, carreteras, colegios, policías, médicos. Entonces, cuando no hay mucha recaudación, vienen los problemas y ya no se pueden atender los servicios públicos adecuadamente. Correcto, súper importante cómo está vinculado toda la recaudación que realiza el Estado para brindar los servicios públicos, como mencionas, ¿no? Todo está articulado, entonces tomar medidas que finalmente afectan algunos de estos tributos va a tener repercusiones luego en otros programas implementados por el gobierno. Aquí Rolando Romero también nos realiza una pregunta y es que no le quedó muy claro cuál era la comunidad de países que no están sujetas al impuesto de la fuente extranjera. Se mencionó Ecuador y Colombia, pero quisiera que amplíes un poco más respecto a Sí, esta. estos países son los que son miembros de la Comunidad Andina de Naciones, léase la CAN, ¿correcto? ¿Quiénes forman parte hoy en día de la CAN? Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Antes estaba Venezuela, pero se retiró por obvias razones, y es así, ¿no? Hay otros países con los cuales el Perú también ha celebrado convenios para evitar la doble imposición. Chile, México, Brasil, Canadá, Suiza, Hong Kong, hoy en día también está Japón, pero falta que se ratifique. Entonces, en esos convenios se reparte la tributación, o sea, no hay un mayor beneficio, si se quiere, por tributaciones en el extranjero, pero donde sí podría haber un atractivo para invertir son en estos países, ¿no? Acciones o bonos que sean emitidos desde Colombia, Ecuador o Bolivia. Perfecto. Aquí tenemos también a Sergio Valcárcel que nos consulta. Tiene dos dudas. La primera, aquellas personas que hacen una movilidad por trabajo en el extranjero por periodos cortos, entendamos 3 meses, como casos work and travel, deben tributar. Y la segunda, dice, las personas que invierten en criptomonedas son susceptibles a tributos, tomando en cuenta que las rentas de capital es como invertir en bolsa y no en bienes como criptomonedas. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Si un peruano se va a trabajar 3 meses a otro país, va a seguir siendo domiciliado en el Perú, aun cuando esté en otra jurisdicción, porque la pérdida o la condición de domiciliado es si tú te has ausentado más de 183 días en el Perú físicamente y el cambio de condición recién es a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, en el ejemplo que nos plantean, aun cuando yo me voy 3 meses y regreso, voy a seguir siendo domiciliado y sí voy a tener que tributar esas rentas que obtuve en ese país, ¿no? Y seguramente en ese país posiblemente también tenga que pagar impuestos. Entonces hay que ver si parte de esos impuestos se pueden utilizar como crédito acá. Hay una regla que te permite recuperar algo de los impuestos pagados en el extranjero, pero no necesariamente se recuperan al 100%. Y la otra pregunta que nos han hecho sobre las cripto, ¿no? Que es súper interesante, creo que deberíamos armar un webinar sobre criptomonedas.
A ver, las criptomonedas no son las monedas que normalmente conocemos, ¿no? O sea, las monedas oficiales, si se quieren, son emitidas contra reservas federales o reservas nacionales que están vinculadas a dinero contante y sonante. Pero las criptomonedas no, las criptomonedas son códigos que provienen de un, de un, de una tecnología que se llama los blockchains, o las cadenas de bloques que de alguna u otra manera, me voy a tratar de explicar someramente, pero eh, se obtienen estas bitcoins como premios por haber obtenido los códigos de estos blockchains, ¿no? Y ya se ha generado todo un mercado al respecto. No hay ningún banco que ampare, ninguna reserva nacional que ampare el valor de las criptomonedas. No sabemos qué hay detrás, o sea, de las criptomonedas y la apreciación de las personas que tienen sobre las criptos. Es decir, oye, yo quiero pagar por una cripto lo que creo que merece pagarse en lo que según está cotizado en este mercado, vamos a llamarle paralelo, ¿no? Y efectivamente sucede, y es una realidad, pasa hoy en día. Si yo veo interesante determinada criptomoneda, vamos a poner ejemplo la Bitcoin, pero hay más criptomonedas, que la compro, no sé, pues, di tú, a $1,000, por decir un ejemplo, ¿no? Y más adelante, esta criptomoneda puede generar que la gente quiera más de estas criptos y empieza a subir su valor, ley de la oferta y la demanda. Entonces empieza a subir el valor, entonces yo decido vender mi cripto. La compré a 1,000, pero de repente la puedo vender a 2,000, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo de lo que podría pasar. Entonces, obviamente voy a hacer una ganancia de 1,000. Entonces la pregunta, David, ¿tienes que pagar impuestos por esa ganancia de 1,000? Y ahí viene lo curioso. Cuando uno, ¿qué cosas tiene que tributar? Uno tiene que tributar lo que la ley del impuesto a la renta dice que está grabado con el impuesto a la renta. Lo que la ley no dice no está grabado con el impuesto a la renta. Así de sencillo. Y uno cuando va a ver la ley de impuesto a la renta, efectivamente, tú dices, ley del impuesto a la renta. Oye, pero no todas las rentas están grabadas, no necesariamente. Porque pueden haber situaciones que me generan a mí un incremento patrimonial que no esté grabado. Por ejemplo, si yo recibo una herencia, obviamente se incrementa mi patrimonio. Hay una renta, un incremento patrimonial. Pero ese tipo de incrementos patrimoniales o rentas no están grabadas con la ley de impuesto a la renta. ¿Vale? La renta del capital sí. Pero vámonos ahí, vámonos a las rentas del capital. Uno revisa y qué está grabado respecto a rentas de capital, la cesión en uso, por ejemplo, de determinados bienes, o las ganancias de capital, y aquí viene el tema, que provienen de valores mobiliarios. O sea, hay dos tipos de ganancias de capital que están grabadas únicamente con la ley de impuesto a la renta. Las que provienen de valores mobiliarios y las que provienen por la venta de inmuebles, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, si la ley me dice que solamente están grabados las ganancias de capital de valores mobiliarios y de inmuebles, ¿las criptomonedas son valores mobiliarios? Ahí viene la pregunta. Entonces, si uno revisa la ley de mercado de valores para encontrar la definición de valor mobiliario, va a encontrar que valores mobiliarios son aquellos títulos representativos de capital o de deuda que son emitidos en masa y en serie. Entonces, la pregunta, ¿las cripto entran en esa clasificación de valor mobiliario? La respuesta es que no. Las criptomonedas no son valores mobiliarios. Aun cuando uno quisiera que lo sean, no lo son. En consecuencia, hasta el día de hoy, no están grabadas con el impuesto a la renta las ganancias que se obtienen de las criptomonedas, ¿correcto? Como persona natural, ¿no? Como inversor, así como compro mis acciones y compro criptos, las criptos no están grabadas con el impuesto a la renta, ¿no? Quién sabe, mañana se les ocurre a nuestros congresistas decir, oye, hay mucha gente ganando dinero con las criptos, hay que grabarlas. Pues no, en ese momento se modificará la ley de impuesto a la renta y se incluirá como supuesto grabado, además de las ganancias de capital de valores mobiliarios, las obtenidas por criptomonedas o similares, ¿no? Y ahí será todo un despelote, porque ¿qué será similares? Y bueno, espero haber respondido la pregunta. Sí, qué bueno saberlo y la verdad un alivio también para mí porque humildemente tengo un poquitito nada significativo en criptomonedas y ya estaba un poco tensa de haber evadido. Cuenta, ¿cuáles? Bueno, tengo algunas en USDT que son como que más stablecoin y tengo otras en Ethereum no, estoy apostando por Cardano, ADA, Okay. como que a largo plazo, ¿no? Sí. Sí, muy interesante el mundo de las cripto, pero ojo, esto no está protegido por ninguna organización, o sea, es tu propio riesgo. O sea, mañana metiste $1,000 en la cripto y al día siguiente vale cero. Es especulativo, ¿no? Es básicamente qué riesgos quieres asumir. Sí, claro, por supuesto. Y aquí justamente respecto, quizás ya un poco, no sobre criptos, pero sí sobre
activos más seguros, tenemos una pregunta de Jorge Alberto Solano que nos consulta si tiene bienes en Lima y Estados Unidos, entiendo que deben ser bienes inmuebles en todo caso, o si es que nos puedes comentar respecto a otro tipo de bienes, también sería interesante, si debe declarar y pagar impuestos en ambos países. Va a depender de la jurisdicción del otro país, pero no nos olvidemos que siendo domiciliados en Perú, sí o sí tenemos que pagar acá. Entonces, como comentaba hace un ratito, puede ser que la jurisdicción del otro país te diga, bueno, lo siento, acá los que tienen bienes también tienen que pagar impuestos. Y normalmente es así, ¿no? Las rentas de ubicación de la fuente. ¿Dónde está ubicada la fuente de ingresos? Normalmente se busca grabar ahí. Hay otro que es el tema de la residencia, ¿no? También se identifica a un contribuyente por dónde vive. Para responder a la pregunta, es posible, y de hecho sucede bastante, que una misma renta, esté grabada en dos países. Vamos a poner un ejemplo. David decide invertir en un departamento en Estados Unidos, en Miami. A esto, como la gente ha sacado su plata, no solamente la ha metido en fondos, no solamente hay gente que ha comprado propiedades. En Miami, ¿para qué? Para alquilarla. Miami es un hub de turismo. Hoy en día vemos mucha gente de Perú, mucha gente de otros países que van hacia Miami, pasan un fin de semana. Entonces, podría ser rentable tomar una propiedad ahí y alquilarla. Yo vivo en Perú y quiero vivir de mis alquileres de mi depa de Miami. Pues, obviamente, como ese bien está en Miami y está generando rentas en Miami, obviamente el gobierno americano va a decir, oye, este bien está acá y las ganancias tienen que pagar impuestos aquí, pues, ¿no? Porque yo estoy brindando, como país, estoy brindando un contexto social, político y económico para que este señor pueda tener su depa. Entonces, ¿por qué no va a tributar en mi país? Caballero, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Y tengo que pagar impuestos en Perú también. Entonces, ese mismo alquiler podría estar grabado en ambos países. Entonces, eso es el fenómeno de la doble imposición. ¿Cómo se busca mitigar? ¿Cómo los países? Porque los países son conscientes y dicen, claro, pues ya la gente sale mucho, la globalización ha generado que las economías sean interfronterizas. Tenemos que hacer algo porque si grabamos todos, nadie va a invertir nada. Entonces, bajo esa tesis, lo que se busca hacer es evitar la doble imposición. Con Perú, con Estados Unidos no tenemos convenio, pero en otros países sí tenemos. ¿Qué hacen estos convenios? Repartirse la potestad tributaria. Dicen, bueno, para determinada renta tributará el país de la fuente y para determinada renta tributará el país de la residencia, ¿no? Se reparte. Entonces, en mi ejemplo, en Miami, como no tenemos convenio, caballero, hay un efecto de doble imposición porque como soy domiciliado, también tengo que tributar aquí. Pero nuestra ley tiene un mecanismo unilateral para mitigar efectos de doble imposición. ¿Cuál es este mecanismo? Mediante la acreditación del impuesto pagado en Estados Unidos contra el impuesto a la renta peruano. Pero no es que pueda tomarme todo el impuesto a la renta de Estados Unidos como crédito. Tengo que establecer una tasa media en base a una fórmula que está en el impuesto a la renta para determinar cuánto de ese impuesto puedo recuperarlo y acreditarlo. No es una deducción, es un crédito contra el impuesto. Podría pasar que si tengo poco impuesto que pagar, ese crédito no va a servir mucho, ¿no? Entonces, es como más o menos se busca mitigar este efecto de doble imposición. Sin duda, datos muy interesantes a tener en cuenta si estamos considerando hacer una inversión en el extranjero. Ha quedado clarísimo que depende mucho también del país donde se vaya a realizar la inversión y que hay algunos, sobre todo los que forman parte de la comunidad andina de naciones, que podrían ser donde podríamos poner el foco, o algunos con los que el Perú tenga convenios, ¿no? Muchísimas gracias, David, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos tenerte nuevamente muy pronto. Gracias a ti, Miriam, gracias a la Universidad Continental. Invitar a todos nuestros participantes a formar parte de nuestra maestría. Un poco, les cuento así nomás un cherry rápido para no quitarles mucho tiempo. En la maestría hemos estructurado de tal manera que los cursos estén abordando temas actuales. Los docentes que tenemos vienen trabajando en el sector público y en el sector privado para poder dotar de su experiencia y nutrir esta maestría con ello. Tenemos programas de tributación internacional donde vemos estos problemas de doble imposición. Tenemos tributación de personas naturales, tributación de empresas, tributación aduanera, delitos tributarios, ¿no? Y además tenemos certificaciones anuales para que, por ejemplo, terminas el primer año de maestría, sales con una certificación en tributación internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, los invito a entrar a nuestra página web para que conozcan un poco más de esta maestría. La hemos tratado de diseñar de la manera más competitiva con las demás maestrías que hay en nuestro país, para que nuestros alumnos no solamente terminen conociendo el sistema tributario, sabiéndolo aplicar,
sino también que tengan un análisis crítico del sistema tributario para que puedan aportar en mejorar. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos ustedes y espero verlos pronto nuevamente. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido por redes sociales. Los invitamos a acompañarnos en nuestra próxima edición este 21 de abril a partir de las 10 de la mañana. Adiós.